Hola, hola, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar aquí compartiendo con vosotros este recorrido por los capítulos del Antiguo Testamento. Hoy nos toca que hablemos sobre Números capítulo 31 y 32. Ya estamos llegando al final del recorrido que Israel debía cumplir durante estos 40 años en el desierto. Moisés está ya a punto de morir, pero Dios le pide nuevamente que hiciera algo más. Y en realidad, no solo que le dice que tiene que cumplir una función, sino que además Dios le dice a Moisés, mire, necesito que hagas esto. Y después que termines de hacer eso, morirás. La pregunta es, ¿cómo habría usted reaccionado si alguien viene, le pide que le haga un favor y después va, ok, pero después que termine de hacer esto, morirás? Cualquier mortal, vuelvo sobre esta imagen, porque cualquiera de nosotros habría dicho, si después voy a morir, entonces no cuente conmigo. No, 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 yo voy, pero no era así con Moisés. Dios lo convocó para que haga una guerra con los madianitas y que después se va a morir. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Moisés obedeció. Moisés obedeció. Y el motivo por el cual Dios quiere que Moisés vaya a la guerra con los madianitas lo encontramos en el capítulo 25, cuando sus aliados, los moabitas, eran aquellos que, por consejo de Balaam, habían conducido a Israel hacia la prostitución idolátrica, motivo por el cual salieron 1000 hombres de cada tribu, es decir, 12.000 israelitas, y mataron a todos los hombres adultos, entre ellos 5 reyes de los madianitas. Ahora, los madianitas eran una tribu nómada y se establecían en un lugar y después otro grupo se establecía en otra parte. Es decir, los madianitas que mueren aquí son los madianitas que estaban en esa región. Los madianitas eran descendientes de Abraham con su cuarta esposa Setura. En un momento determinado ayudan a Israel, en este momento eran aliados de un enemigo de Israel. Es decir, los madianitas podríamos llamar, eran mercenarios modernos, ¿sí? Y lógicamente, entre todos los aliados que tenían los moabitas estaba también Balaam, ¿sí? Entonces, Dios le dice, Moisés, quiero que te ocupes de ellos. Y la escritura dice que los mataron a todos. Y no hay muchos detalles de la batalla, de cómo fue, pero sí hay detalles de lo que pasó después de la batalla. Los israelitas dejan con vida a las mujeres y aquellas que seguramente buena parte de ellas eran las que habían incitado a Israel a la prostitución idolátrica, y Moisés se indigna con esta conducta y manda a matar a todas las mujeres, salvo aquellas que no hubiesen mantenido relaciones sexuales con hombres. La que hubiese tenido relaciones sexuales deberían ser totalmente asesinadas. Y claro, el deseo en esto era de preservar al pueblo de Dios de esa perspectiva que podría llegar a convertirse en un pecado repetitivo en el pueblo de Israel. Y uno podría decir, bueno, pero qué exagerado Moisés, ¿sí? Esa es la primera lectura que uno hace. Pero indudablemente Dios no quería que esa contaminación que tenía que ver con el libertinaje sexual contaminara a su pueblo. Y sabe que 1300 años después, vemos en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, que el apóstol Juan dice lo siguiente a la iglesia de Pérgamo. Le dice, tengo contra ti unas pocas cosas, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 1300 años después, el virus
todavía estaba vivo. Esto nos hace pensar, ¿cuántas veces nosotros pensamos, pero qué exagerado? No, Dios nunca es exagerado. Dios conoce el corazón del hombre y sabe muy bien dónde están nuestras debilidades. Y para evitar el mal, muchas veces Dios ejecuta este tipo de juicio. 1300 años después, todavía Dios estaba preocupado con la doctrina de Balaam y le advierte a la iglesia de Pérgamo de lo que sucedería si ellos no la combatían. Dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Toda una figura en la que Dios iba a intervenir en medio de la iglesia, seguramente para denunciar el pecado que allí se estaba llevando a cabo. Y aquí encontramos una enorme verdad espiritual. Y la verdad espiritual es que el pecado, la única forma de que nosotros evitemos caer en pecado es cuando evidenciamos su presencia, cuando nos damos cuenta de que eso podría sucedernos, ¿sí? Denunciándolo, reconocer que tiene poder para apartarnos de nuestra comunión con Dios. Y queridos, en esta generación donde todo tiene que ver con la sexualidad, la iglesia no puede ser diferente de lo que fue hace 200 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás, 2000 años atrás, y el pueblo de Dios hace 5000 años atrás. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios era santidad de una determinada manera hace 5000 años atrás, 3000 años atrás, y también lo es en este tiempo. Por eso mismo, yo quisiera leer lo que Pablo dice en 1 Corintios 6:10, respecto a situaciones como esta. Y fíjese lo que dice Pablo. Estas cosas sucedieron, es decir, esto que estamos leyendo, entre otras cosas, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos fornicaron y cayeron en un día 23,000, lo que vimos en el capítulo 25. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, lo que hemos leído hace un par de semanas atrás. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor cuando se abrió la tierra, ¿sí? Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aquí hay una referencia muy importante a nuestros días. Muchas veces nos escandalizamos con algunas cosas, pero otras cosas que también son pecado, no nos escandalizamos tanto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlos. Y la verdad es que lo peor que nos puede pasar es que nos acostumbremos a vivir en situaciones que no agradan a Dios. Porque con el tiempo nos vamos a seguir acostumbrando a que eso es lo normal. Y bueno, todo el mundo lo hace, pero nunca nos olvidemos de lo que dijo Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? En el versículo 25, a partir del versículo 25, vemos la distribución del botín de guerra y que estuvo a cargo de Moisés y de Eleazar, el hijo de Aarón, que ya había muerto. Y las instrucciones fueron de distribuir mayor cantidad a los que habían ido a la guerra. Y después vemos a los líderes de cada tribu haciendo una ofrenda voluntaria de gratitud a Dios, ¿sí? Agregando, además de los animales que se exigían para los sacrificios, artículos personales de oro, de valor. Fue una ofrenda extraordinaria para Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había dado una victoria extraordinaria. Y esta es una de las tantas victorias que vemos que Israel obtiene de una manera sobrenatural por el simple hecho de obedecer lo que Dios le decía, ¿sí? En el capítulo siguiente, el 32, encontramos una situación muy extraña, ¿sí? Y que habla un poco acerca de, es como una perspectiva
del individualismo que vivimos en este tiempo. Recordemos esto, 40 años en el desierto, ya estaban por entrar en la tierra prometida, pero 2,5 tribus, es decir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, deciden no entrar en la tierra prometida, sino quedarse del otro lado del río Jordán, ¿sí? Permanecer de alguna manera del otro lado del río Jordán, ¿sí? Permanecer al este, al oriente del río Jordán. Le hacen la propuesta a Moisés, lo cual obviamente causa gran indignación en Moisés, por una sencilla razón. Habían llegado hasta ahí como pueblo. Y ellos dicen, bueno, pero este lugar donde estamos ahora, este lugar es mejor. Este lugar tiene las bondades, tengan en cuenta que no habían visto la tierra prometida todavía. Se conformaban con lo que sus ojos veían. Y se entablan lógicamente allí diálogos encendidos. Finalmente los disidentes dan su explicación, ellos tenían mucho ganado, la tierra que estaba antes de llegar al Jordán era muy buena, entonces ahí sus animales podrían comer, se comprometen con acompañar a las demás tribus para que sí pudiesen poseer la tierra, ¿sí? Y es interesante que estas 2,5 tribus centraron su pedido en su propia conveniencia, pensaron solamente en ellos. No pensaron en el pueblo como un todo. Años más tarde, al tiempo de Josué, lo vamos a ver más adelante, en Josué capítulo 22, casi van a una guerra por esta situación. Separados del pueblo, en general, fueron arrastrados rápidamente por las demás naciones paganas en sus ritos, en su idolatría. Y cuando vino la invasión asiria, esto lo vemos en Primera Crónicas capítulo 5, fueron ellos los primeros en ser llevados cautivos. Y esto después de 30 y tantos años de caminar con el Señor y de conocer diferentes historias de personas y familias dentro de la iglesia, no puedo más que pensar en aquellas personas que, viendo solamente su propio interés, se apartan de la vida de la iglesia, se alejan de la comunión. ¿Por qué? Porque este virus sigue vivo. Gente que cree que puede seguir a Dios sola. Gente que dice, no, pero en la iglesia pasa esto, en la iglesia pasa aquello, y aquí está esto, está esto. Siempre mi consejo es el mismo. Jesús ha decidido de habitar en medio de la iglesia. Entonces, sí, es verdad, hay lugares que son poco recomendables. Hay iglesias que están muy enfermas, hay liderazgos realmente muy enfermos, muy manipuladores, pero también hay iglesias sanas. Entonces, mi consejo siempre es, si usted ve que en la iglesia en la que está, las cosas no se están haciendo bien, si usted ve que los líderes llevan una vida licenciosa, si usted ve que los líderes viven como si ellos fueran millonarios y el resto de la gente no vive de esa manera, si usted ve que hay mucha manipulación de la palabra, mucha forzatura en hacerle decir a la Biblia ciertas cosas, muy sencillo. Plantee la situación delante de los líderes y si los líderes no lo escuchan, con mucha diplomacia, le dice a esos líderes que usted no se siente identificado con lo que está pasando en la congregación y busque otra congregación, pero no se quede solo, no se aparte de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es bueno para nadie. El único que festeja que alguien se aleja de la iglesia es Satanás. Esa es la verdad. Y yo creo que estas 2,5 tribus encarnan de alguna manera el sentir que muchas veces uno ve en la iglesia. Porque todos tenemos el Espíritu Santo. Porque todos son esto. Porque todos... Y al final de la carrera,
nunca termina bien. Nunca puede terminar bien. Actitudes como estas son las que tristemente llevan a las personas, a los cristianos, a perder su identidad, a perder su fortaleza espiritual, haciéndolos obviamente más débiles frente al poder del pecado. Aprendamos de nuestros errores, hagámosle caso a lo que dice Pablo. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. No se aparte de la comunión, de la congregación de donde usted está, y si desea apartarse porque realmente es insostenible, busque otra congregación, pero no se quede en su casa y mucho menos decida llevarse un grupo de personas y empezar una nueva obra, porque nada de eso tiene que ver con la enseñanza de la Escritura. Nos vemos el día de mañana. El Señor os bendiga.